Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a la cuarentena. La Iglesia Te Oxigena. Hoy tenemos otro testimonio de alguien que ha amado al corazón de Jesús que está aquí arriba. Es una persona muy especial, una mujer muy sencilla, con un corazón lleno de amor. Vive en Francia, de origen salvadoreño, Alicia Bobisage, y vamos a escucharla y a conocer el testimonio de una mujer que ha amado el corazón de Jesús y que ha sido tomada para una misión impresionante por el corazón de Jesús. Veamos. Muy Ah, buenas, queridos amigos. Hoy estamos en la cuarentena muy contentos. Miren, yo estoy muy contento. Aquí arriba está el Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en el mes de junio, en el mes del Sagrado Corazón, y hoy, pues el Señor, el Sagrado Corazón nos ha dado una gracia estupenda, la gracia de tener personas que con su misión y su testimonio nos hablan del misterio del corazón de nuestro Señor. Y hoy con nosotros está Alicia Bobisage, desde Bélgica, desde Malinas, y estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Alicia, bienvenida a la yo cuarentena. también, muchísimas gracias, muy contenta de estar con ustedes también. Alicia, para empezar, tienes un nombre español, castellano y un apellido francés, una mezcla interesante, y estás allá en Bélgica y te dedicas a anunciar el amor del Sagrado Corazón. Cuéntanos un poquito cómo es eso, quién es Alicia y por qué llegaste a esta tarea que te ha puesto el Señor. Bueno, en realidad yo vivo al lado de París, vivo en Francia, el padre vive en Bélgica y yo vivo en Francia. ¿Y cómo es esa historia? Pues soy salvadoreña, nací en El Salvador y cuando tenía 16 años mi mamá quería que viniera a aprender francés y quería que fuera a Inglaterra a aprender inglés. Entonces vine aquí y yo no quería mucho venir, pero apenas vi París, dije, me enamoré locamente de París y dije, yo de aquí no me voy. Y en realidad ahora he entendido por qué tenía ese deseo de decir, yo no me voy. Entonces resido en Francia, estoy casada con un francés, tengo una hija de 27 años, del Sagrado Corazón. Y bueno, me fui quedando y en realidad yo pienso que es una gracia muy especial porque para la misión que hago tenía obligadamente que entender lo que pasa aquí para el corazón de Jesús y lo que pasa en nuestros países, o sea, en Latinoamérica. O sea que muy interesante para el corazón de Jesús que yo tuviera dos culturas, porque es cierto que cuando a uno le encanta un país y que viene de 16 años, por supuesto que uno se impregna de la cultura. Imagínense, para mí la felicidad de vivir en este país, pues la hija mayor de la iglesia, con tantos santos, pues con el corazón de Jesús aparecía Santa Margarita, en Parelemonial, todo eso yo lo conocía desde niña. O sea que así fue. Ahora decir por qué empecé a hablar, o sea, a hacer una misión para el corazón de Jesús, yo jamás lo había pensado. Mi historia con el corazón de Jesús viene desde niña, porque en mi familia y en mi ciudad se le quería mucho. Entonces, claro, yo he bañado, como dicen aquí en Francia, pues en el amor del corazón de Jesús. Mi mamá y mi abuelita estudiaron con los salesianos y Dios sabe el amor que se le tenía al corazón de Jesús con las hermanas salesianas. Así es que yo desde niña tuve una fuerte experiencia de ver quién era el corazón de Jesús, porque mi papá lo asesinaron cuando tenía yo 8 años. Y cuando vi a mi mamá, pues no desesperada, porque mi mamá siempre ha tenido una gran fe y sobre todo en el corazón de Jesús, y vi cómo mi mamá acudió al corazón de Jesús y vi los resultados de quien acude al corazón de Jesús. Entonces, esas cosas marcan muchísimo a un niño. Entonces, claro, cuando vine a Francia, pues me encuentro con un país donde la fe que yo vivía en El Salvador, pues no se vivía así. No solo eso, sino que cuando llego y que me oyen decir, gracias a Dios, si Dios quiere, me dicen, si usted quiere integrarse en Francia, usted no tiene que hablar de Dios en sociedad. Entonces yo asustada, dije yo, pues me voy a callar por educación para integrarme. Y después dije yo, ¿y quién me va a respetar a mí? Si Dios es mi identidad. Entonces empecé todavía peor, si Dios quiere voy a misa, me confieso en vez de María, etcétera. Pero ¿qué me pasó? Me olvidé del corazón de Jesús.
porque ven, y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando uno está en un ambiente donde Dios está fuera de la sociedad, es bien fácil que nosotros así lentamente vayamos cayendo en esas cosas. Entonces a mí se me olvidó el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque ya no lo volví a ver en ninguna casa, porque ya no oía a nadie hablar del corazón de Jesús, pero hay algo precioso al corazón de Jesús, no se le olvida nunca a alguien que lo ha querido. Y hoy en estos tiempos Él anda recuperando de una manera muy clara y muy fuerte a los descendientes de esas familias que lo quisieron mucho, para que seamos de verdad, que tengamos, que digo yo, esa herencia que nunca se pierde, el amor del corazón de Jesús. Entonces, esa es mi historia. Pues maravilloso, Alicia. Y entonces, de esa devoción personal, de ese encuentro con la tradición familiar, ¿cómo pasas a ser una misionera, a estar en primera fila? Porque una cosa es quererlo y otra cosa es viajar por el mundo con las reliquias. O sea, ¿cómo se da? Mire, yo insisto desde un principio, y hablando, o sea, con el Padre siempre, para mí ha sido importante la humanidad de Jesús. Jesús es extremadamente sensible a nuestro amor, a lo que le podemos manifestar como amor. Entonces, se imagina de alguien que olvidó al corazón de Jesús y de repente empieza a misionar por el mundo, pues claro que no era tan lógico, pero para el Señor Él sabe cómo nos llama. Entonces a mí, ¿qué pasó? Pues un día estaba en mi parroquia y vino gente de la Basílica del Corazón de Jesús aquí en París y pidieron voluntarios para ir a acoger a los peregrinos y yo levanté la mano. Entonces fui a la Basílica, nos dieron una formación preciosa, allí se oía hablar del corazón de Jesús. Entonces yo me apunto y me dice el sacerdote, le espero el sábado. Padre, yo los sábados no puedo venir. Ay, me dice, entonces no la necesitamos. Pero usted no se quiere hacer adoradora del Santísimo aquí en la Basílica. Yo solo me acordé de mi abuelita y dije, yo era adoradora, pues yo también. Y empecé a ir, consiste de ir 1 hora por mes allá a la Basílica. Entonces empecé a ir y ¿qué pasó? Pues en esa época no había tanta formación sobre la adoración, no era tan común, digamos, como ahora que uno recibe la hora santa, etc. Entonces empecé a ir y claro, yo pues Jesús presente en la Eucaristía y hay, para los que no conocen, en la Basílica del Corazón de Jesús, hay un mosaico arriba donde está el Santísimo de Jesús con los brazos abiertos y ves su corazón. Entonces yo pues lo veía y yo empecé a dirigirme pues al Santísimo y qué hacía, le contaba mi vida y me empecé a dar cuenta que mi vida le interesaba al corazón de Jesús y que no solamente eso, o sea, él me hizo ver que yo había tenido, cierto, la herencia de mi familia de amar al corazón de Jesús, pero que llegaba el momento donde él esperaba que yo fuera hacia él y que yo tuviera esa fe y que yo pudiera transmitirla, pero que yo iba y empecé a ir 1 vez por mes, 2 veces por mes. ¿Cómo se las arregló el Señor? Que hasta terminé trabajando más o menos cerca, o sea, que iba todos los días. Entonces, ¿qué pasó? Conocí a mi esposo, un francés, yo católica de generación en generación, mi esposo ateo de generación en generación, pero el Señor nos juntó, yo digo de verdad sí, porque fue de una manera que nos conocimos, bueno, muy especial. Entonces, claro, pues Él me hace que, o sea, mi esposo ateo se vuelve el primer instrumento del corazón de Jesús para esta misión. Ustedes van a decir, se convirtió, se hizo santa, para nada. Simplemente él me hizo conocer algo que yo no conocía en Francia, una cosa que se llama, unas ventas que se llaman brocante. Eso es 1 vez por año, el alcalde de una ciudad da permiso que uno vende en la calle todo lo que tiene en su casa que le estorba, que uno ya no quiere. Entonces ahí me llevó mi esposo, fabuloso, le encantan los libros, a mí las porcelanas, y yo, mira que te mira, a precios maravillosos, pero que empiezo a ver con una profunda tristeza que había cantidad de estatuas, de imágenes del corazón de Jesús en venta. La mayor parte del tiempo por el suelo, así al lado de zapatos, viejos, etcétera. Entonces a mí esa relación que yo había empezado a tener con el corazón de Jesús, donde a Él le interesaba mi vida, donde yo había realizado
a qué punto Él me había cargado toda mi vida, que no me había dejado nunca. Entonces, ¿cómo a mí no me iba a partir el alma de verlo por el suelo? Y que muchas veces yo preguntaba, ¿cuánto cuesta este estatua? Y me decían, deme lo que sea, pero lleves esto de aquí. ¿Cómo esto? Hablar así de mi eterno amigo. Entonces, claro que yo en mi corazón le decía a Jesús, no te preocupes, no te preocupes, yo te voy a comprar, te voy a llevar a mi casa y te voy a consentir. Entonces compraba y compro todo lo que encontraba de él, estatuas, aunque estuvieran rotas o lo que fuera, y entonces yo lo llevaba a mi casa, le ponía flores, le decía que yo lo quería mucho por esa familia que ya no lo quería. Y ve, parece, o sea, que, ay, qué ridículo. Pero esos detalles que yo tenía con él, yo estoy segura que al corazón de Jesús le tocaba el corazón. Entonces, ¿qué pasó? Muere el Papa Juan Pablo II, 2 de abril de 2005. Para mí fue como perder otro papá, porque yo lo quería muchísimo, me sentí, o sea, esa fuerza que él y que no le tenía miedo a nada, pues me parece que es tan necesario que nosotros los católicos no le tengamos miedo a nada. Entonces, claro que fue muy triste para mí. 3 de abril de 2005, al día siguiente de su muerte, mi esposo, desde que se despierta, que hay la brocante en tal ciudad, Villiers-Mayor. Y yo le digo, yo no quiero ir. Y me insiste. Yo le dije, estoy triste, vamos. Entonces fuimos y de una manera extraordinaria, yo entré en una sala de la alcaldía donde había miles de gente vendiendo cosas y vi inmediatamente pasando al fondo, un cuadrito chiquitito que apenas yo lo vi, fui como atraída para ir a verlo y cuando lo cogí en mis manos, me puse a reír, yo que estaba tan triste porque vi que era el corazón de Jesús, una imagen de él. Entonces le dije, por eso tú querías que yo viniera a esta venta, para que te viniera a comprar y te llevara a mi casa. Pero después pregunté por qué está escrito Margarita María Lacoque, porque es una reliquia de Santa Margarita. Imagínense el choque para mí. Entonces, por supuesto, yo le digo en mi corazón, Jesús, no puede ser que tú me hayas hecho un regalo así. Este día que ya, o sea, el Papa muerto, Domingo de la Misericordia. Entonces a mí me impresionó muchísimo que yo pudiera traerla a mi casa. Pero cuando vine a mi casa dije yo, ¿por qué tú, niña, en esa ciudad perdida en Francia, tú, entre esos miles de personas, te encontrarías un relicario de Santa Margarita? Entonces dije yo, es falso. Yo tengo que saber si es auténtico. Y ahí empieza el corazón de Jesús a llevarme por todo un camino, hasta que eso me lleva un día a llamar, porque el relicario tiene un sello detrás donde está marcado el monasterio de la Visitación de Patrimonial. Entonces eso me lleva a llamar por teléfono, pensando que ellos tenían archivos que autentificarían mi relicario. Me dicen que no habían archivos de los relicarios, pero sí me cuenta la hermana que las reliquias de Santa Margarita María habían ido una semana a Argentina. Y allí yo sentí y dije, yo la quiero llevar a El Salvador. Así empieza, le digo, hermana, ¿la puedo llevar a El Salvador? Me dice, hable con el padre Maró. El padre Maró me dice, sí. Me da 3 condiciones y yo empiezo con esa idea. Y mi idea sobre todo era, tú verás, le decía el corazón de Jesús, que donde yo lleve a Santa Margarita, yo te voy a encontrar un montón de enamorados. Y empiezo a pedir consagraciones como país, como México. O sea, que si usted me ve o ha oído, pues ya, ¿quién soy yo? No, o sea, una persona normal. ¿Cómo va a creer? O sea, que eso era yo la que pedía la consagración de México y que eso se hace, que los 100 obispos dicen que sí. Yo hablo con la Madre de la Visitación de México, le expreso lo que yo, cuando ella me dice, sí acepto las reliquias de Santa Margarita y que yo le pido, diga, si Santa Margarita viene, México se tiene que consagrar al corazón de Jesús, eso hace. Yo empiezo a ver, para mí era todo, esta misión no ha sido porque yo le he reflexionado que soy una experta, que yo quería misionar, jamás. Yo soy una persona, yo voy a mi misa toda la mañana, tranquila, o sea, allí separan lo que yo soy y empieza el corazón de Jesús a llevarme
por todo un camino donde yo tenía un entendimiento que yo reconozco que no era normal, ¿ve? Porque no pega conmigo, no soy de internet, o sea, no entiendo nada así de cosas. Y todo como entendía a dónde él quería que fueran las reliquias, qué era lo que se pedía. Por ejemplo, hablando de la misión en Colombia, fue impresionante porque al principio yo no sabía, llamo al monasterio de la Visitación a Panamá, o sea, es toda una historia. Y hablando con la hermana, la madre de Panamá, ella me dice, llame a la Federal de Colombia para que le dé permiso de venir a Panamá con las reliquias. Llamo a la Federal de la Visitación en Colombia y ella me cuenta que Colombia tenía así un año que querían recibir las reliquias de Santa Margarita y no sabían cómo hacer. A tal grado que hasta habían escrito a la Embajada de Francia. Entonces, cuando yo llamo, la misión de Colombia se concretiza porque Colombia tenía toda una organización espectacular, los obispos, todo, pero no sabían cómo hacer. Entonces, mi llamada por teléfono hace que se concretice la misión. México, ¿por qué? Porque yo decía que yendo a El Salvador tenía que hacer escala en México y que entonces salía yo a ver a las visitandinas y después me iba, llegaba a El Salvador, me iba en carro para Guatemala. Todo, o sea, que si yo realizo, diría que, ¿sabe? Un poco como los niños que cuando quieren o les ilusiona hacer algo, lo hacen. Y yo, ¿cuál era mi ilusión? De verdad, que el corazón de Jesús fuera amado. Pero rápido entiendo que no era una idea mía, sino que era de él. Y lo impresionante, o sea, ¿por qué Latinoamérica? Yo tenía que estar aquí, viviendo aquí, para que supiera y todo, ya venía bañada con esa cultura del corazón de Jesús, de mi familia, pero tenía que entender qué pasaba en Latinoamérica, cuál era la historia, qué era lo que esperaba el corazón de Jesús de los latinoamericanos para reconquistar el mundo. O sea, parece tan grande, pero no lo es. Y hasta ahora, pues eso ha sido porque empezamos allá, hemos venido aquí y todo se hace, Padre, igual que como usted ahora este encuentro. Yo jamás pensé conocerlo y mucho menos estar hablando con estos medios modernos de Zoom. Todo es porque lo quiere. Y como me encanta decir, Padre, usted está en su lista. Así es que, y todos los auditores también están en la lista del corazón de Muchas Jesús. gracias. ¿Y qué países has visitado, Alicia, con las reliquias en concreto? ¿Qué lugares? 16 países en América Latina. Luego España, Portugal, Italia, Bélgica, Alemania, Suiza, Polonia, Lituania, o sea, fuera el Líbano, bueno, está Estados Unidos que está en América, también pienso siempre que pienso es otra cosa, pero no es parte de Francia, la Polinesia francesa, que ve, yo soñaba con ir a Bora Bora, pero para ir a broncearme y descansar en la playa. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ir para hablar del corazón de Jesús y ver Bora Bora, no con lo que se ve por fuera, sino que ver al interior? Y que Bora Bora y Tahití fueron evangelizados ¿por quién? Por los sacerdotes del corazón de Jesús. Todo tiene un sentido. Alicia, ¿cuál es el mensaje del corazón de Jesús para nuestro tiempo? El padre Marot decía que, digamos, para algunos es una devoción antigua, un poco pasada, en sus presentaciones, en su estética, en su vocabulario. ¿Por qué no es una devoción pasada? ¿Por qué es un mensaje para nuestro tiempo? Más que nunca. Mire, Padre, yo eso se lo podría, o sea, el Señor se ha servido en mí para que yo pueda hablar de Él con relación a lo vivido que he tenido en mi vida. Y yo he realizado que mi vida sin el corazón de Jesús hubiera sido muy, muy, muy difícil. Es cierto que he sufrido mucho en mi vida. ¿Y qué hubiera sido esos sufrimientos sin el corazón de Jesús? O sea, lo tengo clarísimo, clarísimo, como yo le decía al Padre, porque él le explicó su dificultad con el corazón de Jesús, con Santa Margarita María, y teníamos, bueno, discusiones de horas y horas, y yo, claro, imagínese usted a enfrentarme a otra cultura, etcétera, pero ¿qué era lo que yo encontraba? ¿Qué era lo que veía aquí? Para empezar, la falta de fe, la falta de esa tenacidad que nos hace falta.
Yo hallo que la técnica del enemigo ahorita es anestesiarnos. Estamos que el aborto, ¡ay, qué horror! Pero muchos de nosotros con los brazos cruzados. El corazón de Jesús es el antídoto para que no nos dejemos anestesiar, para que tengamos esa fe que si usted me pregunta a mí, mi fe es súper sencilla, pero al mismo tiempo daría la vida por él. ¿Ve? O sea, esa fuerza de amor, de experimentar, o sea, en este mundo donde falta tanto el amor y conocer el amor perfecto del corazón de Jesús. Muchas veces nos dicen, ay, los jóvenes no les interesa el corazón de Jesús. No es verdad. La mayoría de jóvenes ahorita, muchos, sus papás divorciados, muchos con la inquietud de qué van a hacer en un futuro, muchos de que ahora pues tenemos relaciones con las muchachas con los muchachos. O sea, hay algo estable, hay algo profundo del amor para la juventud. No. Ir al corazón de Jesús, y eso lo hemos experimentado nosotros con encuentros con jóvenes. ¿Ve? Que hay algo que ellos entienden inmediatamente. Y pensamos que un niño que le va a interesar al corazón de Jesús. Háblele un niño del corazón de Jesús. Háblele de la guardia de honor del corazón de Jesús. Un niño feliz de yo cuidar al corazón de Jesús. ¿Cuántos sacerdotes no hemos conocido que eran guardias de honor cuando tenían 5 años? Hace poco estuvimos en una misión en Valencia. Teníamos un encuentro con 400 jóvenes. Fuimos y entonces preguntamos cuánto tiempo les podemos hablar a los jóvenes. 5 minutos cada uno porque los jóvenes se aburren. Bueno, okay. Mi testimonio a veces podría durar una semana entera, pero bueno, a la gracia de Dios, que el Señor toque los corazones. Entonces, claro, en 5 minutos les hablamos a esos jóvenes. Los jóvenes estaban así. Les dijimos, ¿qué les parece si hoy le contestan ustedes de una manera espontánea, pero al mismo tiempo bien fuerte, que no hemos venido para nada, sino que hemos venido y que ustedes están listos hoy a decirle al corazón de Jesús que le abren las puertas de sus corazones? ¿No se quieren consagrar al corazón de Jesús? Todos los jóvenes, sí. No se pudieron encender completamente las luces de la iglesia. Los 400 jóvenes sacaron sus teléfonos para ir leyendo la consagración. Las personas que prepararon la misión con nosotros y que nos habían pues llevado a ese encuentro con los jóvenes, lloraban sin parar porque se veía que, si ustedes oyen mi mensaje, padre, es bien sencillo, pero justamente en estos tiempos nos encanta que tenemos aquellas cosas tanto en el cerebro y más sabemos, más tratamos de impresionar al otro que no sabe que nosotros todavía sabemos más. ¿Qué nos queda? Como dice el padre Manuel, el peregrinaje más largo de hacernos de venir de Japón a Paredes Monial, de ir de la cabeza al corazón. Y justamente si descubrimos el amor, estamos ocupados en todo lo material, en nuestro bienestar, y pensamos que tener un nuevo carro es nuestro bienestar. Vayan al corazón de Jesús. Díganle que oyeron esta plática de ahora, que oyeron hablar una señora que está enamorada apasionadamente de su corazón. Se nos ha olvidado el todopoderoso corazón de Jesús. Yo veo a veces por la pandemia está la gente, ¿cuándo abren los restaurantes? ¿Y cuándo vamos para la playa? Y aquí nos tienen encerrados. Es cierto que no es agradable, pero aprovechemos todo el regalo de Dios. Si vemos a Dios en nuestra vida, a cada instante, verán que hasta eso de estar encerrados nos permite descubrirnos. Yo estoy impresionada que aquí en Francia, cuando han entrevistado familias, ¿qué dicen los niños? Estoy con mi papá y mi mamá. ¿Qué quiere decir? Que antes sus papás no estaban presentes. Entonces hay el intercambio. Aprovechemos de lo que el Señor nos da. Una de las gracias que para mí es una preciosidad que da el corazón de Jesús es de eso, de no parar de agradecerle. Y si realizamos, yo que padezco, bueno, de muchos males y sobre todo la espalda,
Ya de por sí, cuando me despierto, Señor, gracias por la vida. Me pude parar más o menos fácilmente. Señor, me pude parar fácilmente. Me voy a tomar una taza de té y tengo un pedacito de pan. Bendito sea, Señor. Y tengo un carro para ir a misa y tengo un sacerdote que va a celebrar la Eucaristía. Yo empecé a hablar de eso mucho porque si hablo de eso, claro que la gente no se puede basar tal vez, pero yo hallo que cuando uno vive una experiencia, en el caso que el corazón de Jesús a mí me puso a misionar y a contar mi historia tan sencilla con él, es para decirle a las personas que ese corazón de Jesús que yo he encontrado, que yo he vivido, no solo es para mí, es para todos los que vamos a él. Entonces, ve, yo empecé a decir como hace 2 años, porque claro que el que encuentra el corazón de Jesús, si de verdad vamos a Él, nunca más seremos los mismos. Se nos abre ese horizonte hacia el cielo, hacia la santidad, que nos damos cuenta pues de nuestra miseria, esa pequeñez que cómo nos cuesta ir a la santidad, pero con el corazón de Jesús, ahí vamos, y nos empuja, y volvemos a caer y nos vuelve a empujar. Entonces, ve, yo hablando de esa gracia de agradecerle a Dios, todo, yo empecé a hablar, ¿quién me iba a decir a mí que 1 año, 2 años después, ya no íbamos a tener misa, la posibilidad de recibir la Eucaristía? Entonces, ¿saben qué? La felicidad no está en la nueva televisión, la felicidad está en el corazón de Jesús y descubrir todas las maravillas que Él nos da de vivir. Entonces, nuestra felicidad, que el dinero no vale nada, claro que no es fácil. El perder un trabajo, claro que no es fácil, pero con el corazón de Jesús no desesperamos. Y me parece a mí que en el mundo, Padre, más que de actualidad justamente, que nos afiancemos de lo seguro. Y si alguien es seguro, es el corazón de Jesús. Amén, Alicia. Pues me has respondido de una manera muy concreta a la última pregunta que te iba a hacer y era el mensaje para la gente que nos ve, pero está claro. Yo te agradezco inmensamente que nos compartas de manera tan clara, tan profunda, tan precisa esta experiencia que nos ilumina y nos ayuda. Y sé que a muchas personas que hoy están pensando por el sentido de la vida, al mirar el corazón de Jesús se les abrirán nuevas puertas. Así que un fuerte abrazo desde Colombia y gracias por estar con nosotros. Igualmente, Padre, y para todos allá. Y no se olviden, Sagrado Corazón de Jesús en En vos. vos confío. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias, Padre. Adiós. Bueno, a mí me impresiona muchísimo también lo que hemos visto de Alicia, su testimonio, ¿verdad? Una fe sencilla, una fe sin mayores complicaciones, pero es tomada por el corazón de Jesús y ha peregrinado por muchos sitios. Pero al final, lo más importante, ha tocado corazones. Tú y yo también podemos ser tocados por corazones y lo que nos ha dicho para esta epidemia, lo importante es realmente valorar a Dios, buscarlo en las cosas pequeñas, agradecer lo que tenemos, darnos cuenta de que Él nunca nos abandona, de que Él nos ama. Qué maravilla personas como Alicia que nos inspiran y que nos ayudan. Sigamos adelante en este tiempo, en este mes del Sagrado Corazón, y los invito a seguir unidos a la cuarentena, la Iglesia Te Oxigena. Hasta la próxima. Dios los bendiga.